Bueno, ahora sí ya nos metemos en la palabra del Señor. Cuando el pastor Tomás me pidió que compartiera la palabra, le pedí tiempo para orar primero, antes de darle una respuesta. Y después que el Señor me indicaba que sí, empecé a buscar a Dios de qué querés que comparta a la iglesia. Y yo estoy estudiando, digamos, profundamente en la historia y la vida de David, pero el Señor no me orientó por ahí. Y sí me empezó a hablar de manera profunda acerca de la importancia de estar observando todo lo que está pasando en nuestra sociedad hoy por hoy. Y todo lo que está trayendo, lo que está pasando a la gente. El dolor, la desesperación, cómo el efecto de la corrupción y de tanta obra del mal está afectando a la gente, a tal punto de que muchas de estas personas están quedando sin esperanza, o sea, están viviendo una vida totalmente desesperanzada, ¿no? Entonces, claro, después que Dios me mete a pensar en esto, siempre estoy mirando, digamos, la sociedad, ¿no? Y cómo lo que va pasando, lo que va sucediendo, la crisis que estamos teniendo como país. Después de pensar todo esto, vinieron un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede cambiar esta realidad? Si existe realmente una salida para todo esto, ¿qué se podría hacer? ¿Quiénes podrían asumir semejante compromiso para ser los ejecutores de este cambio? ¿Y hacia dónde los llevaríamos con este cambio, ¿no? Para poder afectar a la sociedad? Y bueno, mientras pensaba todo esto, el Señor me indicaba la importancia de que si vamos a meternos o voy a meterme en algo así, que yo no lo haga desde mis propias fuerzas, sino que lo haga desde el Señor. Y que la motivación de hacer algo así tiene que venir de Él, ¿no? Y es sencillo, porque cuando hacemos las cosas de nuestras propias fuerzas, desde nuestra propia carne, eso dura un tiempo muy cortito. Pero cuando hacemos las cosas parados en el Señor, ¿qué pasa? Las cosas trascienden, van más allá. Entonces, bueno, es importante, como dice el Salmo 73, ir al lugar santo. Y cuando vos estás ahí en el lugar santo y te encontrás con el Señor, la óptica con la que ves las cosas cambia totalmente, ¿no? Es otra. Así que bueno, eso es lo que estuve tratando de hacer y antes de venir acá. Y el Señor me indicaba el hecho de que Él alcanzó mi vida. Él se presentó a mi vida. Yo, bueno, en un rato le voy a contar, pero acepté a Cristo cuando tenía 24 años. Él me alcanzó. Y sé que a muchos de ustedes también Él los ha alcanzado. Y a partir de eso, de que Él los ha alcanzado, sin lugar a duda que sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas. Y capaz que ustedes, como yo, en su momento, estábamos sumergidos en este nivel de desesperanza, como muchas personas hoy por hoy están, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegó Cristo a nuestras vidas, la esperanza volvió. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la prédica de hoy? Déjenme decirles que al venir Cristo a nuestra vida, Él nos dio vida eterna. Él nos da una vida abundante, que la empezamos a vivir desde el momento que nosotros lo aceptamos y lo recibimos como Señor y Salvador. Y además, parte de ello tiene que ver con adorarle a Él y con llevar su palabra. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Bueno, de este modo, ¿podemos hacer la diferencia en nuestra sociedad? ¿Cómo está? Y la respuesta es clara. La respuesta es sí. Claro que podemos hacer la diferencia. Tanto vos como yo, nosotros como iglesia, estamos puestos para hacer la diferencia en esta sociedad. La sociedad nos necesita, ¿no? Todo lo que estamos escuchando, ¿no? Bueno, el matrimonio igualitario, la ley del aborto. Sin irnos hasta esos extremos, hay cosas aún más sentidas que están ahí, a nuestro lado, ¿no? Y cómo Dios puede usarnos de manera particular y también como iglesia para hacer la diferencia. Entonces, Dios quería que les compartiera
y que juntos pudiéramos profundizar en la importancia de la relación personal que tenemos con Él. Esa relación fresca, cotidiana, personal, directa. Y de eso es lo que quiero hablarles esta mañana, acerca de mi relación personal con Él, la relación personal que ustedes tienen con Él y cómo esa relación va a afectarnos primeramente a nosotros y después nuestro entorno. Entonces, ese espacio de intimidad con el Señor y los efectos de pasar tiempo con Él, cómo van a generar un impacto que trascienda en los lugares donde nosotros nos movemos, ¿no? Y allí en 2 Corintios, del 5, versículo 17, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿No? Creo que todos los que han recibido a Cristo acá experimentaron esto, ¿no? ¿De qué? De que por ahí venías con desesperanza, con dolor, con angustia, venías cargado, trabajado, cansado, llega Cristo a tu vida y empieza a ser todo nuevo, todo nuevo. Claro, no es instantáneo, no es que Dios te cambie así y vos empezás a ver todo nuevo, no, es un proceso que Dios te permite vivir en tiempo y en la medida que vos te conectás con Él, Él empieza a transformar tu vida. Así como lo ha hecho con las grandes personas que leemos en la palabra de Dios, ¿no? Lo ha hecho con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, con Jacob, con Pablo, con Timoteo y hoy lo está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces Dios transforma nuestra vida, Él transforma nuestra identidad, Él transforma nuestro fruto y Él transforma nuestro destino. Entonces ahora nos vamos a meter un poquito en esto, ¿no? Cuando nosotros pensamos toda esa transformación que Dios nos da, no podemos vivir igual a como vivíamos antes de conocer a Cristo, ¿no? Pero es importante profundizar en esto, porque eso nos va a determinar en cómo vamos a movernos también. Entonces, ahora quiero que leamos en Juan 1:12 con respecto a la identidad, ¿no? Dios transforma nuestra identidad y ahí podemos responder la pregunta de quién soy. En Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora somos hijos de Dios por creer en Él. Él nos hizo sus hijos. Nos identificamos y cuando nos hacemos la pregunta ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Se la saben esa, ¿eh? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz eterna admirable. Eso es parte de nuestra identidad. Eso es parte de quiénes somos, ¿no? Y bueno, hay un montón de pasajes más, como el de Mateo 5, donde dice que somos sal y luz. Y es importantísimo tener claro quiénes somos, porque eso va a determinar lo que hacemos, ¿no? Bien, permítame contarles ahora un poquito acerca de mi testimonio personal. Yo el domingo 16 de diciembre del 2001 acepté a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Dónde lo hice? En una iglesia bautista, allá en San Juan, donde yo estudiaba mi carrera universitaria. El Señor ya se venía presentando a mi vida. Y fue ese día que yo lo acepté. Y yo me pongo a analizar un poquito cómo estaba viviendo el país. ¿Ustedes recuerdan? Esto fue el 16, ¿no? ¿Se acuerdan del 19? Había una crisis. Yo me acuerdo que el 19 salí a hacer dedo porque me volvía a Mendoza a dedo. Y cuando llegué a mi casa, saludó a mis padres y a mis hermanas, prendo el TN y todo el lío que había acá en la Plaza de Mayo. Un mundo en crisis, un mundo con desesperanza, un mundo con personas muriendo, literalmente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis está,
estuvo y estará. Cuando las grandes personas que leemos en la Biblia comenzaron la relación con Dios, también había tiempo de crisis, también hay tiempos turbulentos, ¿no? Y creo que todos nosotros hemos estado pasando por tiempos turbulentos cuando Dios se presentó a nuestra vida, ¿no? Entonces, para el Señor, la turbulencia, la crisis, no es una limitación para llegar a las personas. Ahora, claro está que alguien oró por mí, alguien me presentó el Evangelio, alguien dedicó tiempo para ayudarme a crecer en la fe, ¿no? Y hacer la diferencia en mi vida. Bien, tengo algunas preguntas acá para que podamos ir reflexionando, ¿no? Acerca de la relación con Dios. ¿Te hiciste la pregunta de quién sos? ¿Podés responder con exactitud a esa pregunta? ¿Sabés quién sos? Si no sabés, ¿sabés quién es el único que la puede contestar a esa pregunta? En mi caso, y como leemos, Dios es el único que puede contestar esa pregunta. Siguiendo con el tema de la transformación, de cuando Cristo llega a mi vida y empieza a hacer todo nuevo, también Él cambia nuestro fruto, ¿no? Lo que hacemos, para qué estamos. Y podemos responder la pregunta, ¿para qué estoy aquí sobre la faz de la tierra? Cuando hablo de frutos internos, ¿no? Del carácter, el corazón. Y el Señor nos usa para que veamos frutos externos, en este caso, gente viniendo a los pies de Él. Y ahora sí quiero que leamos Juan 15, pasaje súper conocido, Juan 15 del 1 al 8. Para mí este pasaje, mientras lo buscan, Juan 15 del 1 al 8, es uno de los pasajes que más ejemplifica la relación con Dios, ¿no? Esa relación personal, esa relación íntima. Y vamos a leer del 1 al 8. Dice así: yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán al fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el versículo 16, quiero agregarlo, dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis frutos. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os he de dar. Bien, acá vamos a sacar algunos principios, ¿no? El primero de ellos es la importancia de permanecer en Jesucristo. Él se identifica como la vid verdadera, ¿no? Si nosotros queremos llevar fruto, si nosotros queremos tener un impacto en esta sociedad, si nosotros queremos ser usados por Dios en este mundo carente y necesitado, no nos queda otra que permanecer en el Señor. Ahora, ¿de qué manera permanecemos en Él? ¿Se lo preguntaron esto? Cuando acudimos a Él, cuando profundizamos en la palabra del Señor, ahí en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo habite en la abundancia en ustedes. Pero no solamente, ir y leer la palabra,
sino masticarla, meditarla, profundizarla, pedir entendimiento a Dios para que nos permita sacar aplicaciones, aprenderla, tomarla a la palabra y después aplicarla. Cuando nosotros nos dejamos atravesar por la palabra y la palabra en el poder del Espíritu genera un impacto en nuestras vidas, nos va a llevar a aplicaciones y esas aplicaciones empiezan a transformar nuestras vidas, ¿no? De repente vos eras una persona súper impaciente y de repente la gente te empieza a ver diferente, distinto. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas. A través de su palabra viene a transformarnos, viene a cambiarnos. Permanecer en el Señor también significa andar llenos del Espíritu de Él, ¿no? Ahí en Efesios nos dice que tenemos que ser llenos de su Espíritu. ¿Para qué? Para dejarnos guiar por Él. Y otra vez, ¿para qué? Para evitar andar en obras de la carne propia, sino más bien en las cosas del Espíritu. La palabra misma dice que las cosas de la carne son contrarias a las del Espíritu. Es como el agua y el aceite, digamos, no se pueden mezclar. ¿Está bien? Entonces, permanecer en el Señor también significa andar llenos del Espíritu Santo. En pocas palabras, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y nuestros actos y también transforme nuestros deseos. De esa forma, cuando empezamos a vivir de esa manera, por tener una relación viva, fresca, continua en Dios, afectamos la sociedad. Afectamos la sociedad. Claro está, ¿no? A veces nosotros, ¿qué hacemos? Pendulamos, oscilamos en la relación con Dios. A veces estamos acá arriba y estamos re bien y de repente caemos. Y eso, bueno, de alguna manera es normal, es natural, pero no debe ser constante. De alguna manera tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, tenemos que ir profundizando en nuestra relación con Dios. ¿Para qué? Para que cada vez oscile menos o pendule menos y estemos constantes en esa relación con el Señor. Algunas preguntas para pensar. ¿Estás pasando tiempo diario en y con la palabra de Dios? ¿Estás aprendiendo la palabra de Dios? ¿Qué principios estás extrayendo de la palabra de Dios que puedes empezar a aplicar en tu vida? ¿Qué acciones concretas te lleva a transformar o a cambiar la palabra de Dios? ¿Estás experimentando la transformación de tu vida por la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo? Esto requiere, digamos, una evaluación honesta por parte nuestra, ¿no? Al hacernos estas preguntas. Pero sin duda que al ser honestos, ahí está el principio del cambio. Si nosotros nos automentimos y capaz que a todas estas preguntas decimos sí, y por ahí nunca vamos a experimentar el cambio y el poder transformador del Señor. Bueno, permítame otra vez contarle una historia, ¿no? En esto de pendular, yo he vivido mucho tiempo así, donde, bueno, cuando llegué al cristianismo, me decía, yo escuchaba de los hermanos mayores decir, si vos sos un verdadero cristiano y el Señor Jesús está en el centro de tu vida, vos tenés que anhelar la palabra de Dios. Vos tenés que deleitarte en la palabra de Dios, ¿no? Y claro, a mí lo único que se me venía a la mente cuando decía deleitar era el dulce de leche. ¿Quién no se deleita con el dulce de leche, no? Entonces, pero poniéndonos serios, ¿no? Yo pensaba, yo no me estoy deleitando en el Señor. No estoy afanoso por su palabra, ¿no? Y viví mucho tiempo al principio de mi cristianismo de esa manera, no buscándole, no profundizando con Él, no masticando, rumiando la palabra, ¿no? Entonces, empecé a orar y empecé a pedirle a Dios que realmente me llevara la palabra del Señor. Y en medio de todo eso, año 2014, llegamos acá a 11. Y me acuerdo esa primera vez que llegamos, que vinimos con mis hijos y con André, mi esposa,
estuvimos acá, bueno, Tomás como siempre te recibe con un abrazo, ¿no? Nos hizo parar, estábamos sentados por allá, me acuerdo, y previo a pasar al culto, nos recibió Carlito en la entrada y empezó a hacernos preguntas. Claro, él estaba testeando qué clase de cristianos éramos, ¿no? Y si es que éramos cristianos, ¿no? Y después inmediatamente eso nos mandó a la clase, a la escuela dominical. ¿A dónde me envió? ¿A dónde nos envió? A la clase de Alejandra. Bueno, bajamos acá y cuando estábamos por irnos, Isabel nos para y nos dice, esperen, no se vayan. Bueno, pasó el tiempo ahí, nos conectó con la gente de evangelismo en ese momento y cuando estábamos regresando a casa, charlábamos con Andrea, ¿no? En el viaje. ¿Qué fue lo que más te gustó de la iglesia? 2 cosas. La palabra expuesta en la escuela dominical y la recepción de Isabel. Y eso hizo que nos quedáramos, ¿no? Así que quiero agradecer a Alejandra, a Clasi y a todos los maestros de la escuela, porque ellos se preparan constantemente para dar la palabra. Y cómo Dios usó ese día, esa clase, y eso empezó en mí a generar esto de quiero la palabra. Y de allí empezó todo un cambio, toda una transformación en mí personalmente para abordar y acudir a la palabra de Dios y pasar tiempo en la palabra de Dios. Y déjeme decirle que hoy ya no pendulo tanto. Capaz que estoy ahí, ¿no? Ya no oscilo tanto, capaz que estoy ahí, pero me deleito en la palabra del Señor. Busco día a día la palabra del Señor. Trato de permanecer en su palabra para que Él transforme mi vida, transforme mi corazón, transforme todo mi ser. Así que bueno, muchas gracias a toda la iglesia por esto de darse a compartir la palabra del Señor. Pero volviendo al pasaje de Juan 15, en el versículo 8, nos da una condición para ser discípulos de Cristo, ¿no? Y es la de llevar frutos. Cuando vos permaneces en el Señor, sí o sí vas a llevar fruto. Y vas a vos experimentar internamente esos frutos. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ese es parte del fruto, el amor. Y eso lo experimentás en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, o con tu abuela si vivís con la abuela, con todos los que están en tu casa. Pero también lo tenemos que experimentar acá, como iglesia. Uno de los frutos, no nos vamos a meter en todo, ¿no? Pero es parte de la característica del fruto, el amor. ¿Está bien? Entonces, algunas preguntas. ¿Sos realmente un discípulo del Señor Jesús? Discípulo quiere decir seguidor. Discípulo quiere decir aprendiz. Dice acá que van a reconocer que somos discípulos cuando practicamos lo que aprendemos de Él. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás aprendiendo las cosas del Señor Jesús? ¿Las personas que te rodean ven algo diferente en vos? ¿Las personas que te rodean quieren eso diferente que hay en tu vida? Estamos hablando, ojo, estamos hablando de afectar la sociedad. Allí en el trabajo, en el barrio, en tu edificio donde vivís, en el colegio, donde vos te movés. Capaz que en el estudio, en el consultorio, donde vos estás, ¿las personas están viendo algo diferente de vos? Por otro lado, ¿te estás disponiendo para discipular a otros? ¿Cuáles son las barreras que hoy no te lo permiten? ¿Estás teniendo discípulos? Estas preguntas a mí siempre cuando me las hago me atraviesan mucho, ¿no? Porque acá es donde yo realmente puedo evaluar y ver si mi cristiandad está siendo efectiva, ¿no? Si realmente con mi estilo, mi manera, mi forma de vivir, estoy haciendo un impacto y estoy respondiendo a la pregunta ¿para qué estoy puesto sobre esta tierra? Sabemos que nuestro tiempo acá dice que es como la niebla de la mañana, ¿no? Así. Entonces, que en ese tiempo corto, ¿cómo impactamos a la sociedad a través de haber recibido al Señor Jesús? Bueno,
Estoy discipulando en este momento a 5 profesionales. No sé si todos ustedes saben, pero con Andrea estamos trabajando a tiempo completo para el Señor. Somos misioneros y nuestro campo de acción en principio fueron las universidades. Y ahora Dios nos ha puesto a trabajar y a llevar la palabra al mundo de los profesionales. Un mundo bastante complicado y difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesionales tienen un montón de argumentos, no tienen tiempo, ellos creen que ya están formados y un montón de cosas, pero toda esta crisis de la cual hablamos también los afecta y también tienen necesidades, y necesidades que solamente Dios puede contestar, un vacío que solamente el Señor Jesús puede llenar. Entonces ahí nos ha enviado el Señor. Y como les decía, tengo a 5 discípulos. Uno de ellos es ingeniero, Pablo, otro es licenciado en logística, Matías, otro es técnico en teología, Osvaldo, otro es licenciado en genética, Sebastián, y otro es licenciado en informática y marketing, Oscar. Con todos ellos empezamos el discipulado, algunos hace 2 años atrás, otros 1 año atrás. Estamos experimentando esto de ir al Señor, de ver que Dios transforme nuestro carácter, nuestro corazón, por medio de la palabra. Uno de ellos, Pablo, el otro día me decía, mirá Charlie, lo que Dios ha transformado mi vida en este tiempo de discipulado, él viene de nacer en una familia cristiana, ¿no? Tiene 38 años. Dice, lo que Dios ha transformado en estos casi 2 años de discipulado en mi vida, no lo hizo los 36 años para atrás. El Señor nos dijo, id y haced discípulos. En Mateo 28, ¿no? Id y haced discípulos. El Señor no estaba loco cuando nos decía esto. Nos estaba dando la clave para afectar nuestra sociedad. Mucha gente afuera necesita un discipulador, necesita a alguien que le lleve la palabra, necesita a alguien que lo invite, una vez que recibió a Cristo, a ser edificado en la fe. Y de esto se trata dar frutos, ¿no? Dar frutos en Él. Ahí en Gálatas 5, del 22 al 23, tenemos toda la lista del fruto del Espíritu. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. ¿Esto está siendo real en nuestras vidas? Si no, ¿por qué? Debemos preguntarnos. Bien, hemos hablado de que Dios transforma nuestra identidad, Dios transforma nuestro fruto y Dios también transforma nuestro destino. Y acá podemos responder a la pregunta, ¿hacia dónde voy? Cuando Dios llega a nuestras vidas y nos hace sus hijos, dice que nos hace ciudadanos del cielo. Ese es el lugar hacia donde nosotros vamos. No somos de este mundo. Dice que somos como extranjeros aquí en la tierra y somos como sus embajadores, ¿verdad? Acá tengo un montón de pasajes que hablan acerca de todo eso. Dice que el Señor también se fue al cielo a prepararnos morada. ¿Por qué? Porque es de allí de donde somos. Y es allí hacia donde vamos. Tenemos una eternidad con el Señor Jesús a su lado. Entonces, para ya ir concluyendo, saber quiénes somos, saber para qué estamos y saber hacia dónde vamos, comprender todo eso no debe llevarnos a vivir una vida como si no lo supiéramos. Al contrario, eso debe motivarnos. ¿Para qué? Para ser usados por Dios y para producir un impacto en esta sociedad. Un impacto que trascienda. La gente, como les decía, nos necesita. Pero si como iglesia vivimos como si no conociéramos o no pudiéramos tener respuesta a estas 3 preguntas, y el impacto no se da y no se va a dar. Y yo creo que el Señor nos está desafiando como iglesia a eso. A vivir de una manera que afecte a la sociedad. Y de esta manera generar un impacto en esta generación y en las generaciones futuras. De esta manera seré parte de la respuesta de Dios a las necesidades de estas personas y vivir de esta manera traerá esperanza a la gente. Dios quiere usarme, quiere usarte, quiere usarnos
para que la gente pueda encontrar otra vez la esperanza. Bien, a modo de desafío, yo quiero animarlos, quiero motivarlos a que ustedes puedan pensar cómo están viviendo su vida cristiana hoy. Si realmente están generando ese impacto. Capaz puede ser que no tengan tan claras estas preguntas, las respuestas a estas preguntas. Si no es así, que puedan profundizar, buscar claridad y que se dejen usar para que Dios pueda usarlos, valga la redundancia, y generar un impacto en los demás. En algún momento, como les decía, alguien oró por mí. Y Dios puede usar su vida para ustedes orar por otros, que no tienen al Señor, ¿no? En algún momento, alguien me compartió de Cristo. Capaz que esta semana tengan oportunidades para que ustedes lleven a los pies del Señor a otras personas. Déjense usar. Y capaz que aún tengan que sacar tiempo, capaz que de donde no tienen, ¿para qué? Para comprometerse a acompañar a esa persona que recibió a Cristo para ayudarle a crecer en la fe. Creo que esta es la clave, ¿no? El Señor nos lo da en la palabra. Bien, vamos a orar. Me gustaría que se pongan de pie. Que podamos, inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos para poder concentrarnos en la persona del Señor Jesús y que podamos estar pensando en todo lo que hemos hablado. Y allí en una actitud de oración, de adoración, de respeto hacia nuestro Padre, a mí me gustaría que se animaran a confesarle delante de Dios si es que no están teniendo esta clase de vida. Y si es así, que pudieran pedirle al Señor fuerzas. Capaz que sabías que tenías que hacer todo esto y capaz que no lo estás haciendo simplemente por desobediencia. Y si es así, pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón a Dios. Que Él pueda volver a recibirte en sus brazos y, como decía la palabra, el permanecer, estar pegados a Él, pueda volver a ser una realidad en nuestras vidas. Tomamos unos minutos para pensar, para reflexionar y luego yo oro.